Me enteré de que mis papás le dejaron todo a mi hermano, así que dejé de pagar sus gastos extra. Un mes después, mi mamá me mandó un mensaje. Vence la hipoteca. Sin saludo. Yo simplemente contesté. Estoy seguro de que Eric lo va a resolver, ya que la casa es suya. Encontré el testamento por accidente, mientras ayudaba a mi papá a escanear documentos para su contador. Estaba enterrado en un montón de formularios de impuestos y pólizas de seguro, solo otra hoja pasando por el escáner, hasta que vi el nombre de mi hermano. Luego lo vi otra vez, y otra, y otra. Última voluntad y testamento de Robert y Catherine Miller. Todos los bienes inmuebles, incluyendo, pero no limitándose a la residencia en 47 Maple Street, Westwood, Massachusetts, serán transferidos a Eric Michael Miller. Todas las cuentas financieras, inversiones y activos líquidos serán transferidos a Eric Michael Miller. Todo, cada maldita cosa para Eric. Mis manos dejaron de funcionar. El papel se quedó colgando en el escáner. A la mitad, atorado. Lo jalé. Lo leí otra vez. Más despacio esta vez. Como si tal vez lo hubiera entendido mal. No. La casa cuya hipoteca yo había estado pagando durante 5 años. La cuenta de ahorros que ayudé a reconstruir después de que el negocio de mi papá fracasó. Todo eso para mi hermano de 28 años que vivía en su sótano jugando videojuegos. Para Eric, que no había tenido trabajo en 3 años. A quien yo personalmente le presté $6,000 para una idea de startup que nunca se materializó. A quien mi mamá todavía le hacía desayuno todas las mañanas, como si tuviera 12. Mi hermano se quedaba con todo. Yo, con nada. Ni siquiera una mención. Ni siquiera un "y a Jacob, nuestro hijo mayor, le dejamos nuestro agradecimiento". Nada. El papel me temblaba en las manos. De verdad me temblaba, como si tuviera frío, aunque la oficina estaba a 22 grados. Esa mañana había revisado el termostato porque mi mamá siempre se quejaba de que hacía mucho frío. Jake, ¿por qué te estás tardando? La voz de mi papá desde la cocina. Necesito esos documentos para las 2. Volví a ver el testamento, fechado 6 meses atrás. 6 meses. Medio año con esa decisión tomada. Mientras yo pagaba sus cuentas, arreglaba su techo con goteras, cubría sus impuestos prediales. Jake, entré a la cocina. Mi papá estaba en la mesa con su café. La misma mesa que yo les había comprado la Navidad pasada después de que la vieja se colapsó. Levanté el testamento. ¿Entonces así está el asunto? ¿Todo para Eric? La cara de mi papá pasó de fastidiada a pálida en unos 2 segundos. Se le quedó la taza detenida a medio camino de la boca. Eso, dejó la taza con cuidado. Jake, no es lo que crees. Ah, ¿no? Porque se ve como que le están dejando todo a Eric. La casa que yo he estado pagando. Todo. Mi mamá apareció en el marco de la puerta, todavía en bata. Eran las 11 de la mañana. Jake, mi amor, vio el papel en mis manos. Ay, yo repetí. Ay, ¿eso es todo? Ay, hijo, déjame explicarte, dijo mi papá, poniéndose de pie. He estado pagando su hipoteca por 5 años, dije. Mi voz estaba firme, demasiado firme. 5 años. Los impuestos prediales, el seguro, el arreglo del techo, el boiler nuevo, la calefacción, todo. Mientras Eric se sienta en su sótano jugando Fortnite. Es complicado, dijo mi papá. Esas dos palabras inútiles, sin significado. ¿Complicado? Repetí. Mi mamá se acercó y me puso la mano en el brazo. Cariño, tienes que entender. Tú tienes un buen trabajo. Te va bien. Eric, él batalla. Necesita seguridad. Solo queremos asegurarnos de que esté cuidado cuando ya no estemos. Algo dentro de mí, alguna parte que había estado manteniendo todo unido por 5 años, por toda mi vida quizá, simplemente se tronó. Limpio, silencioso, como un cable cortado con tijeras. ¿Entonces yo no necesito que me cuiden? Pregunté. ¿Porque trabajo duro porque tengo mi vida en orden? Tu lenguaje, dijo mi mamá en automático. Me reí. De verdad me reí. ¿Eso es lo que te preocupa ahorita? ¿Mi lenguaje? Jake. La voz de mi papá traía ese tono de advertencia, el de la infancia. Tu madre y yo tomamos una decisión que creímos que era lo mejor para la familia. Para Eric, corregí. Tomaron una decisión que era lo mejor para Eric. Solo díganlo. Silencio. Se oyeron los pasos de Eric subiendo las escaleras del sótano. Claro que iba a aparecer justo ahora. Entró a la cocina en pants y una playera que decía Tuesday, aunque era jueves. El pelo parado, 28 años, y todavía parecía que se acababa de levantar porque eso había hecho. ¿Qué pasa?, preguntó, y luego vio el papel. Ah, tú ya sabías, dije. No era pregunta. Se encogió de hombros. Me lo dijeron el mes pasado. No pensé que fuera gran cosa. No pensaste que yo... Ni siquiera pude terminar la frase. Jake, mi amor, por favor no te enojes, dijo mi mamá. Los queremos a los dos igual. Le están dejando todo a él. Pero tú no lo necesitas, insistió. Tú estás estable. Te va bien. Eric necesita ayuda. Eric necesita un trabajo. Está intentando, dijo mi papá. La economía está difícil. Yo conseguí mi trabajo con la misma economía, dije. En la misma recesión. Me partí el lomo y me están castigando por eso. No te estamos castigando, dijo mi mamá. Su voz empezó a temblar. El temblor que usaba cuando quería lástima. Solo estamos siendo prácticos. Eric no puede comprar una casa. Tú ya tienes un depa, que yo pago, que yo me compré, mientras también pago su casa. Mi papá se frotó la cara. Jake, apreciamos todo lo que has hecho. ¿De veras?
Claro que sí, pero Eric está en una situación diferente. Porque ustedes la permitieron, dije. Por 28 años le dejaron renunciar a cada trabajo, le dejaron regresar, le hacían desayuno, le lavaban la ropa, le daban mesada, y ahora lo están premiando por eso. Por fin, Eric habló. Güey, ¿por qué estás siendo tan ojete con esto? Lo miré. Mi hermano menor, el niño al que yo protegía de los bullies, al que ayudé con la tarea, al que le presté $6,000. Consigue un trabajo, Eric. Estoy buscando. No, no estás. Estás jugando videojuegos y esperando a que mamá te hable para comer. Chicos, dijo mi mamá, por favor, somos familia. La familia se cuida entre sí, dijo. Puse el testamento sobre la mesa. Ya eligieron. Y me fui. Agarré mi abrigo del perchero, mis llaves del tazón junto a la puerta. Jake, espera, gritó mi papá detrás de mí. No esperé. Me subí a mi carro, un Honda Civic 2019 que ahorré y me compré yo solo, y me manejé de regreso a mi depa en Boston. Me quedé en mi estacionamiento 20 minutos, solo respirando, viendo a la nada. Luego abrí mi app del banco. Busqué la transferencia automática que había configurado 5 años atrás, la que mandaba $2,800 a la cuenta de mis papás cada mes. El pago de la hipoteca, la que había hecho desde que el negocio de bienes raíces comerciales de mi papá se hundió en 2018. La cancelé. Un clic. Desapareció. 5 años antes. La noche que mi papá me dijo que el negocio había fallado. Yo tenía 26. Llevaba 6 meses en mi trabajo como analista financiero senior en Wellington Management. Ganaba $78,000 al año. Apenas empezaba a sentirme estable. Habíamos ido a cenar a Legal Seafoods en Seaport. Solo él y yo. Invito yo, había dicho. Esperó hasta que llegaron los platos fuertes. Jake, necesito decirte algo. Dejé el tenedor. Mi papá se veía gris, más viejo que sus 59 años. ¿Qué pasa? El negocio, tragó saliva. Se acabó. Voy a declararme en bancarrota la próxima semana. Mi padre, Robert Miller, el hombre que había levantado una empresa de bienes raíces comerciales desde cero, que me metió a mí y a Eric a escuela privada, que me enseñó sobre interés compuesto y la importancia de ahorrar, en bancarrota. ¿Qué pasó? La recesión, malas inversiones. Me apalanqué de más. Tomé decisiones estúpidas. Me miró entonces. De verdad me miró. Vamos a perder la casa. Tu mamá todavía no sabe. Estoy tratando de ver cómo decírselo. La casa en Westwood, 4 recámaras, en la que crecí, donde mi mamá hacía todas las fiestas, donde vivían todos nuestros recuerdos. ¿Cuánto necesitas? Pregunté. Jake, no puedo pedirte eso. ¿Cuánto? La hipoteca es de $2,800 al mes, pero no puedo dejar que tú la cubras. Jake, hasta que te recuperes, yo cubro la hipoteca, dije. Tú enfócate en la bancarrota y en encontrar trabajo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Hijo, no puedo aceptarte el dinero. No lo estás aceptando. Te lo estoy dando. Así empezó. Ayuda temporal. Hasta que mi papá se recuperara. 5 años. 2 semanas después de encontrar el testamento, yo estaba en mi oficina en Wellington Management cuando llegó el mensaje de mi papá. Vencen los impuestos prediales. 4,200. ¿Puedes enviarlos para el viernes? Ni, ¿cómo estás? Ni, perdón por el testamento. Ni siquiera hola. Solo una exigencia de 4,200. Me quedé viendo el mensaje, la naturalidad con la que lo exigía. Escribí, estoy seguro de que Eric lo va a resolver, ya que la casa es suya. Lo mandé. Puse el celular boca abajo. Intenté concentrarme en los modelos financieros que estaba armando. No pude. Me llamó mi mamá. Rechacé. Volvió a sonar. Rechacé. Llegó un texto. Jake, por favor no seas así. Tenemos que hablar. Yo, no hay nada que hablar. Ya eligieron. Mamá, Jake, estás siendo irracional. Esto no se trata del testamento. Los impuestos vencen. Vamos a perder la casa si no los pagamos. Yo, entonces Eric mejor que lo resuelva. Mamá, Eric no tiene ese tipo de dinero. Yo tampoco. Mentira. Sí lo tenía. Había estado ahorrando agresivamente desde que cancelé el pago de la hipoteca. De pronto tenía 2,800 extra al mes. Pero ese no era el punto. Mamá, Jake, nosotros te criamos. Te dimos de comer. Te vestimos. Te dimos todo. Lo mínimo que puedes hacer es ayudarnos ahora que te necesitamos. El chantaje de culpa. El clásico chantaje de culpa de los Miller. No contesté. Esa noche, Eric me mandó mensaje. Eric, güey, ¿por qué estás haciendo tanto drama? Solo ayúdalos. Yo, tú encárgate, ya que eres el favorito. Eric, ¿neta estás enojado por el testamento? Ya madura. Es solo dinero. Yo, entonces no te va a molestar pagar los impuestos, ¿no? Después de eso, ya no respondió. 3 semanas después, la abogada Sarah Rosenthal, Harvard Law, 47 años, 22 años especializada en planeación patrimonial y derecho de adultos mayores, escuchó mi historia con los dedos entrelazados. Su oficina estaba en el centro de Boston, suite en esquina, muebles de caoba, el tipo de lugar que cobra $500 la hora. Cada centavo lo valía. Déjame ver si entiendo, dijo. Has estado pagando la hipoteca de tus papás por 5 años. 2,800 al mes. Esos son 168,000 en total. Sí, más impuestos prediales, seguro, reparaciones. Sí, tengo registro de todo. Saqué mi laptop, le enseñé la hoja de cálculo que armé. Cada pago, cada fecha, cada recibo. Lo revisó, tomó notas.
Y recientemente actualizaron su testamento para dejarle todo a tu hermano, que no ha contribuido financieramente al hogar, ¿correcto? Y cuando dejaste de pagar, te exigieron que siguieras por mensaje. Tengo capturas. Sonrió. De verdad sonrió. Señor Miller, creo que tenemos un caso muy fuerte. ¿De qué? Enriquecimiento injusto, posiblemente fraude por imposición de confianza. Tus padres aceptaron tu apoyo financiero bajo lo que razonablemente creíste que era un arreglo temporal. No revelaron que al mismo tiempo estaban planeando desheredarte. Esa omisión es sustancial. ¿Puedo recuperar mi dinero? Podemos presentar una reclamación contra la sucesión para el reembolso de los fondos que aportaste, con intereses. Si tus padres fallecen antes de pagar, la herencia, incluida la casa, sería responsable. Tu hermano, como beneficiario, heredaría esa deuda. La satisfacción que me pegó fue oscura, fría, pero Dios se sintió bien. ¿Qué tengo que hacer? Primero voy a redactar una carta. Notificar a tus padres que estás reclamando 168,000 más gastos documentados e intereses. Darles oportunidad de llegar a un acuerdo antes de demandar. Y si no arreglan, presentamos una demanda civil. No será rápido, pero con lo que me muestras, tenemos una probabilidad excelente de ganar. La contraté en ese momento. 4 semanas después, la carta llegó a la casa de mis papás por correo certificado. Lo sé porque la rastreé. Firmada por Catherine Miller a las 2:47 p.m. un jueves. Mi teléfono empezó a sonar a las 2:52. Mamá, papá, Eric, mamá otra vez, papá otra vez. Dejé que todo se fuera a buzón. El primer buzón, mi mamá llorando. Jake, ¿qué es esto? ¿Una demanda? ¿Nos estás demandando? A tus propios papás. ¿Cómo puedes? Después de todo lo que hemos hecho por ti. El segundo, mi papá, enojado. Tienes que llamarme inmediatamente. Esto es ridículo. No te vamos a pagar ni un centavo. Tú diste ese dinero voluntariamente. No puedes exigirlo de regreso así, nada más. El tercero, Eric, confundido. Güey, ¿qué chingados? Mamá está hecha pedazos. ¿Qué está pasando? No le devolví la llamada a ninguno. En vez de eso, le mandé mensaje a la abogada Rosenthal. Recibieron la carta. Ella contestó. Bien, yo me encargo de la comunicación a partir de ahora. No te involucres directamente con ellos. A las 6:30 p.m., el lobby de mi edificio me llamó. Señor Miller, sus papás están aquí. Dicen que es una emergencia. Cerré los ojos. Respiré. Dígales que no estoy disponible. Dicen que no se van a ir hasta hablar con usted. Llame a la policía si no se van. No son bienvenidos aquí. ¿Estás seguro? Se ven muy alterados. Estoy seguro. Colgué. 10 segundos después, vibró mi celular. Mamá. Jake, estamos abajo. Por favor, tenemos que hablar de esto. Yo. Toda comunicación tiene que ser a través de mi abogada. Su información está en la carta que recibieron. Mamá. Somos tus papás. No deberíamos necesitar abogados para hablar con nuestro propio hijo. Yo. Ustedes me convirtieron en una inversión, no en un hijo. Ahora quiero mi inversión de regreso. Papá. Jake, por favor, seamos razonables. Baja 5 minutos. No respondí. 15 minutos después, el lobby llamó otra vez. Señor Miller, ya se fueron, pero querían que le dijera que vuelven mañana. Si vuelven, llamen a la policía de inmediato. Voy a avisarle a administración que no los dejen subir bajo ninguna circunstancia. Esa noche le mandé correo al administrador del edificio, con copia a la abogada Rosenthal. Asunto: preocupación de seguridad, visitantes no deseados. Expliqué la situación. Adjunté fotos de mis papás. Pedí que se les negara el acceso. El administrador contestó en menos de una hora. Ya marcamos su información en el sistema de seguridad. No se les permitirá entrar. Lamento que esté pasando por esto. 5 semanas después, el asesor financiero Martin Chen, 53, CFP, MBA de Wharton, 28 años en Fidelity, revisó mi documentación con interés genuino. Llevas registros impecables, dijo. Soy analista financiero, es lo que hago. Esto ayuda muchísimo a tu caso. Déjame preguntarte algo. ¿Tus padres alguna vez expresaron que esto era un regalo y no un préstamo? Le decían ayuda, como en ayúdanos a pasar este bache. ¿Tenías algún acuerdo por escrito? No, era familia. No pensé que lo necesitara. Asintió. Ese es el reto. Pero por las circunstancias tienes un argumento fuerte. 5 años de pagos, sin indicios de que fuera un regalo permanente. Y, sobre todo, la decisión de excluirte del testamento mientras aceptaban tu dinero. Esa es la clave. Sarah Rosenthal dijo lo mismo. Es excelente. He trabajado con ella en varios casos. Abrió una hoja de cálculo. Mira, 2.800 al mes por 60 meses son 168,000 de hipoteca. Súmale impuestos prediales. Dijiste que los pagaste 2 veces. 3. 2019, 2020 y 2021. Entonces, 4.200 cada vez. Son 12.600. Arreglo del techo, 8.500. Primas de seguro. Las tomaste en el año 3. 2.400 anuales. 7.200 en total. Tecleo números. Calculó. Tienes 196.300 en pagos documentados. Más intereses. Si usamos una tasa razonable de 6%, que es promedio para un préstamo personal, estás hablando de aproximadamente 214,000 en reclamación total. 214,000. La casa valía 425,000. El saldo de la hipoteca era como 180,000. Plusvalía,
$245,000. Si yo ganaba y ellos no podían pagar, Eric heredaría una casa con $245,000 de capital y una deuda de $214,000. Le quedarían $31,000. Hazlo, dije. Mete todo, presenta todo. 6 semanas después, la demanda formal se presentó en la Corte Superior del Condado de Suffolk un lunes por la mañana. Miller contra Miller. Número de caso 2023. CBM 21847. Reclamación por enriquecimiento injusto. Exigencia de reembolso de $196,300, más intereses, honorarios de abogado y costas. La abogada Rosenthal me llamó a las 11 a.m. Ya está presentada. Los notificarán hoy en la tarde. ¿Cuánto tarda en haber respuesta? Tienen 30 días para responder. Si no lo hacen, pedimos sentencia en rebeldía. Si responden, entramos a etapa de pruebas. Esto va a tardar de 6 a 9 meses mínimo. Está bien, no tengo prisa. Jake, ¿puedo darte un consejo fuera de registro? Sí, tus papás van a intentar contactarte. Te van a hacer sentir culpa. Van a llorar, quizá amenazar. No te enganches. Cualquier conversación puede usarse en la corte. Yo manejo todo. Entendido. Tenía razón. Esa tarde, mi teléfono explotó. 14 llamadas de mamá, 8 de papá, 6 de Eric, 23 mensajes. Mamá, ¿de verdad vas a hacer esto? ¿Vas a demandar a tus propios papás? Papá, no tenemos ese dinero. Tú lo sabes. ¿Nos vas a obligar a vender la casa? Eric, güey, esto está loco. Los vas a dejar en la calle. Se lo reenvié todo a Rosenthal. Ella contestó, perfecto, esto ayuda. Están reconociendo angustia financiera mientras dejan todo a tu hermano. Muestra intención de defraudar. Esa noche, Eric se apareció en mi oficina. Seguridad del edificio me llamó. Señor Miller, hay un Eric Miller aquí para verlo. ¿Lo subimos? No, diles que no estoy disponible. Dice que es su hermano. Sé quién es. La respuesta es no. Pero Eric no se fue. Se quedó esperando en el lobby. A las 6 p.m., cuando salí, ahí estaba, sentado en un sillón de piel, scrolleando el celular. Levantó la mirada cuando se abrieron las puertas del elevador. Jake, pasé de largo. Me siguió. Güey, ya, tenemos que hablar. No, no tenemos. Estás destruyendo a nuestra familia. Me detuve. Me di la vuelta. ¿Yo destruí a la familia? He estado pagando sus cuentas 5 años, manteniéndolos, manteniéndote a ti, y todos actúan como si yo fuera el villano por querer mi dinero de vuelta. Tú diste ese dinero voluntariamente, bajo la idea de que yo era parte de la familia, de que importaba. Resulta que no. Esto es por el testamento. ¿Neta estás tan ardido? ¿Ardido? Me reí sin humor. ¿Crees que esto se trata de estar ardido? Se trata de que me usaron, de ser lo suficientemente bueno para pagar sus cuentas, pero no lo suficientemente bueno para estar en su testamento. Se trata de 28 años viéndolos tratarte como un niño mientras a mí me exigían ser adulto. La cara de Eric se puso roja. Eso no es justo. Tienes razón. No es justo. Nada de esto es justo. Pero ya no voy a fingir que sí. Mamá está teniendo ataques de pánico. La presión de papá está por las nubes. Puede que tengan que vender la casa. Entonces más te vale conseguir un trabajo porque esa casa es tuya ahora, o por lo menos la deuda también. Se puso pálido. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo gane, y voy a ganar, vas a heredar una demanda. Felicidades. Me fui. No me siguió. 8 semanas después, mis papás respondieron a la demanda a través de su abogado, Richard Feldman, 62. Despacho local en Westwood. Derecho general. La respuesta fue predecible. Negaron todo. Dijeron que los pagos eran regalos. Argumentaron que la familia no tiene obligación de devolver regalos. Rosenthal me mandó la respuesta con sus notas. Defensa débil. No están abordando el tema del testamento. No están abordando la omisión material. Vamos bien. Empezó la etapa de pruebas. Rosenthal citó sus estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, el testamento mismo. Cada evidencia mostraba lo mismo. Habían planeado dejarle todo a Eric mientras aceptaban mi dinero. Su abogado intentó decir que era irrelevante. La jueza Sandra Martínez, 49, nombrada en 2015, con carrera previa en litigio civil, no estuvo de acuerdo. En una audiencia el 12 de octubre dijo, la disposición del patrimonio es absolutamente relevante para determinar si estos pagos fueron préstamos o regalos. Si los demandados representaron, explícita o implícitamente, que el demandante se beneficiaría de preservar la casa familiar y después lo excluyeron de cualquier herencia, eso va directamente al enriquecimiento injusto. Ganamos la moción para obligar la entrega de documentos. El abogado tuvo que producir todo. 3 meses después de presentar la demanda, se programó mediación para el 14 de enero, ordenada por la Corte, obligatoria antes de juicio. El mediador fue James Patterson, 67, juez retirado, 30 años en el estrado, mediador civil certificado. Nos reunimos en una sala de conferencias en el juzgado, mis papás de un lado con su abogado, yo y Rosenthal del otro. Patterson explicó el proceso, buscar un acuerdo sin juicio. Lo dicho ahí era confidencial. Feldman fue primero, repitió lo mismo, regalos, familia, sin obligación. Rosenthal lo desarmó, puso una línea de tiempo, cada pago, cada mensaje, cada vez que mis papás pedían dinero mientras tenían un testamento que me excluía. Mostró las exigencias, los chantajes.
Patterson escuchó, tomó notas. Después de una hora dijo, déjenme hablar con cada parte por separado. Entró al cuarto de ellos primero. Estuvo 45 minutos. Luego vino con nosotros. Sus papás están dispuestos a llegar a un acuerdo, dijo. Ofrecen 50,000 pagados en 10 años. Me reí, de verdad me reí. Eso es insultante, dijo Rosenthal. Dicen que es todo lo que pueden sin vender la casa. Entonces que vendan la casa, dije. Patterson asintió. Les dije lo mismo, déjenme volver. Pasó otra hora. Regresó. Subieron a 75,000, aún en 10 años. No, dije. Rosenthal me tocó el brazo. ¿Puedo hablar contigo a solas? Patterson salió. Mira, dijo ella, creo que tienes un caso fuerte, pero los juicios son caros, tardados e impredecibles. 75,000 es mejor que nada. Es un tercio de lo que me deben. Lo sé, pero cobrar una sentencia es diferente a ganarla. Si no tienen dinero, no puedes sacar sangre de una piedra. Tienen una casa, pero si forzamos la venta, podría atascarse en una bancarrota. Podrías terminar con menos. Lo pensé, en mis papás, en Eric. No, dije, nos vamos a juicio. Quiero que enfrenten esto públicamente. Quiero que quede en el expediente lo que hicieron. Ella asintió. Entonces eso haremos. Se lo dijimos a Patterson. Volvió con ellos y regresó 20 minutos después. Rechazaron irse a juicio. Están dispuestos a arreglar por 125,000 en una sola exhibición, modificando el testamento para darte primer derecho sobre la herencia. ¿Eso qué significa?, pregunté. Rosenthal explicó. Significa que cuando mueran, tú recibes 125,000 antes que nadie de la sucesión, antes de que Eric herede algo. Y si la herencia no vale 125,000, entonces Eric no recibe nada. La casa se vendería para pagarte. Es vinculante. Miré a Patterson. ¿Aceptaron eso? No tenían muchas opciones. Su abogada dejó claro que usted sí iría a juicio. Esto los protege de una ejecución inmediata. Volteé a ver a Rosenthal. ¿Tú qué opinas? Creo que es justo. Recuperas tu dinero, eventualmente, y ellos evitan la humillación pública del juicio. ¿Pero Eric se va a enterar? Tendrán que decírselo cuando modifiquen el testamento. Sí, perfecto. Lo tomo. Se firmó el acuerdo. El testamento modificado lo redactó un abogado neutral y lo revisaron ambas partes. Cláusulas clave. Al fallecimiento de Robert y Catherine Miller, Jake Miller tiene prioridad para cobrar 125,000 de la sucesión. Todos los activos, incluyendo bienes inmuebles, cuentas líquidas e inversiones, deben cubrir esa reclamación antes de cualquier distribución a Eric Miller. Si no hay suficiente liquidez, se venderán los bienes inmuebles para satisfacer la reclamación. La disposición es irrevocable y obligatoria para todos los beneficiarios. Lo firmaron el 3 de febrero. Yo firmé el desistimiento y acepté no perseguir más reclamaciones. Se acabó. 3 semanas después del acuerdo, Eric me llamó. Primera vez desde la demanda. Oye, dijo, ¿podemos hablar? ¿De qué? Acabo de enterarme del testamento. Del nuevo. Ok. Entonces, ¿tú recibes 125,000 antes de que yo reciba algo? Correcto. Eso es básicamente todo. La casa vale 425,000. Después de la hipoteca quedan como 245,000 de plusvalía. Te estás llevando la mitad. Me estoy llevando lo que me deben. Silencio. No sabía, dijo bajito. No sabía que habías estado pagando todo eso. Mamá y papá nunca me lo dijeron. ¿Habría importado? Más silencio. Probablemente no, admitió. Yo solo... no sé, no lo pensé. ¿Tú nunca piensas? Sí, apenas estoy cayendo en cuenta. ¡Qué bueno! Se detuvo. Volvió a empezar. ¿Alguna vez vamos a volver a ser hermanos? Lo pensé. De verdad lo pensé. No sé, Eric. Tal vez. Pero no hasta que madures. Consigas un trabajo. Te mantengas solo. Dejes de ser su plan de retiro. Conseguí trabajo, dijo. Hace 3 semanas. En un almacén. No está chido, pero es algo. Eso está bien. Y estoy viendo departamentos. Mamá y papá todavía no saben. Pero me voy a salir. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque tenías razón. En todo. He sido un parásito. He ido a la deriva. Y tuvo que explotar la familia para que lo viera. No supe qué decir. Bueno, continuó Eric. Solo quería que supieras. Estoy intentándolo. Y, perdón, por lo que valga. Vale algo, dije. No todo, pero algo. Colgamos. Me senté en mi depa, en el lugar que yo pagué, que yo me gané. Miré mi estado de cuenta. Esos 2,800 que antes se iban cada mes a mis papás, ahora se quedaban en mi cuenta, construyendo mi futuro en vez del suyo. Miré el acuerdo de conciliación sobre mi escritorio. 125,000. Mi dinero de vuelta. Por fin. Y mis papás tendrían que vivir con su elección. Con saber que valoraron a un hijo por encima del otro. Que tomaron y tomaron y tomaron hasta que ya no hubo nada más que tomar. Y Eric, pobre Eric. Algún día heredaría la casa cuando ellos se fueran. Pero antes vería cómo se separaban 125,000, yendo al hermano al que había menospreciado, al hermano que había pagado la cuenta de su infancia extendida. Heredaría lo que quedara, una casa, un recordatorio, una lección que debió aprender hace 20 años. Nada es gratis, todo tiene un costo,
Y a veces, la persona de la que te aprovechas decide recuperar lo que es suyo. 6 meses después, me ascendieron a vicepresidente de planeación financiera en Wellington Management, 145,000 al año, oficina en esquina, un equipo de analistas reportándome. Me compré un carro nuevo, un Tesla Model 3, algo que había querido por años pero nunca sentí que pudiera pagar. Resulta que cuando no estás pagando la hipoteca de alguien más, puedes pagar muchas cosas. Mi mamá me mandó un mensaje en mi cumpleaños, la primera comunicación en meses. Feliz cumpleaños, Jake, te queremos. Estamos orgullosos de ti. Perdón por todo. No contesté. Mi papá mandó una tarjeta, Hallmark, genérica, para un hijo maravilloso. Adentro escribió: sé que cometimos errores. Espero que algún día puedas perdonarnos. Con cariño, papá. La guardé en un cajón. Eric y yo nos mensajeábamos de vez en cuando. Cosas superficiales. Había conservado su trabajo de almacén. Se mudó a un estudio en Quincy. Estaba saliendo con alguien. Lo estaba intentando. Era algo, pero no éramos hermanos. No como antes. Tal vez nunca lo fuimos. Tal vez yo solo era el responsable y él el favorito. Y eso era todo lo que íbamos a hacer. Un año después, llegó la llamada a las 2 a.m. un martes. Mi mamá, histérica. Jake, por favor, es tu papá. Le dio un infarto. Estamos en el hospital. ¿Puedes venir? Me quedé en la cama, viendo el techo, escuchándola sollozar. Jake, por favor. Sé que las cosas han estado mal, pero te está pidiendo. Por favor. Me vestí. Manejé a Mass General. Encontré a mi mamá en la sala de espera. Se veía vieja, más vieja de lo que debería. Me vio y se derrumbó. Gracias a Dios que viniste. ¿Cómo está? Estable. Le están haciendo estudios. Pero Jake me agarró las manos. Lo siento, lo sentimos. Por todo. El testamento. ¿Cómo te tratamos? Todo. Retiré mis manos. ¿Cómo está Eric? Viene en camino. Estaba trabajando. Turno de noche. Bien. Seguía trabajando. Salió un doctor. ¿Familia de Robert Miller? Nos pusimos de pie. Está estable. El infarto fue leve. Lo vamos a dejar en observación, pero debe recuperarse por completo. Mi mamá se desplomó contra mí, llorando, aliviada. La abracé porque era mi madre y, a pesar de todo, no quería que mi padre muriera, pero tampoco la perdoné. Eric llegó 20 minutos después con su uniforme del almacén. Olía a cartón y sudor. Me vio. Tomó nota. ¿Qué onda? Esperamos juntos. Los tres. Disfuncionales, rotos. Pero ahí, cuando nos dejaron pasar a ver a mi papá, estaba pálido, con cables por todos lados, pero consciente. Me vio y se le llenaron los ojos. Jake, viniste. Sí, no me lo merezco. No, no te lo mereces. Él asintió. Lo aceptó. Perdón, dijo. Lo siento tanto. Estaba tratando de proteger a Eric. Pensé que tú ibas a estar bien. Siempre has estado bien. Y él siempre ha necesitado ayuda. Pero me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Sí, dije. Sí te equivocaste. Mi mamá puso una mano en mi hombro. ¿Podemos intentar arreglar esto como familia? Los miré. A mis papás. A Eric. A la gente que me formó. Que me falló. A quienes cargué 5 años. Tal vez, dije, pero va a tomar tiempo. Y las cosas no pueden volver a como eran. No queremos que vuelvan, dijo mi mamá. Queremos que sean mejores. Eric habló. Te voy a pagar los 6,000 que te pedí prestados y una parte del acuerdo. No sé cuánto me tarde, pero lo voy a hacer. Lo miré. A mi hermano menor. Por fin creciendo. Está bien, dije. No era perdón. Todavía no. Pero era un inicio.